sociedad tiene que organizarse, ¿vale? Es decir, ¿de qué formas? Todas aquellas que sean útiles, que sean eficaces. Aquí habéis puesto muchas, es decir, a mí me parece perfecta, y seguramente habrá muchas más. La expresión que decía de que el pueblo, o sea, el poder y el al pueblo en la calle, es porque le da una sensación de pérdida de control. Lo que ellos menos aguantan es ver a la gente en la calle. Nos quieren en casa, que no nos querían cuando en casa, encerrados. De hecho, en su visión tecnológica, si lo piensan bien, parece como si quisieran hacer de cada una de nuestras casas la celda donde va. No te hace falta salir porque va a haber un dron que te traiga lo que pidas a través de internet. No te hace falta, de hecho, ir al médico porque va a haber una inteligencia artificial que por el ordenador te va a hacer el diagnóstico. Es decir, llega un momento que no hay falta de salir de casa. Eso es lo que quieren. Ellos quieren tenerte en casa, encerrado. Y que todo lo que, toda la interacción que tengas hacia afuera sea a través de sus vídeos. Con lo cual, ¿a qué más le pueden tener miedo que a que todo el mundo abra la puerta y salga a la calle? Da igual, salgas, a pasear, a gritar, a irte a una fiesta, a hacer comunidad. Porque en la calle, es donde se hace comunidad. Algunos son un poco saca y dicen que donde se hace comunidad es en el barrio. También. Pero donde se hace comunidad es en la calle. Porque en la calle es donde nos relacionamos. Y el tema es que si nos relacionamos mucho y somos muchos, entonces hay un momento en que hay un sobrepaso de la masa crítica y igual a lo mejor aumenta el poder relativo de la gente y supera el poder absoluto que tiene ellos. Y eso ellos lo saben. Por eso tienen miedo a la gente en la calle. Y cuando ya no les queda más remedio, acaban con esa famosa frase, que es, digamos, un monumento a la filosofía, que es circulen. No se paren, circulen. Pues eso, ese es el miedo que tiene. Pero si yo lo veo así, vamos, es decir, cuanto más salgamos a la calle, mejor. Y ahí, bueno, no hace falta salir a quemar autobús, se puede salir de muchas maneras, e incluso muchas veces simplemente hacer conciertos en la calle, hacer teatro en la calle. Sí, simplemente al bar, porque sé que están los vecinos de la calle, me toman un café con ellos, a hacer comunidad. Antes, cuando has mencionado las 5 Ds, has dicho la palabra clave de la que mañana nos hablará María Dolores, que es disidencia. Tú estás en contacto con muchos grupos disidentes. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que de una vez decidamos unirnos todos y luchar por objetivos comunes? Porque esto de las alianzas... Porque es un proceso que no podemos controlar individualmente. ¿Por qué? Porque los grupos muchas veces tienen intereses corporativos, específicos, ¿no? Hay grupos que quieren llegar y se quieren voz en el Parlamento. Por tanto, tienen que conformarse como partido político, ir a unas elecciones, tener los medios adecuados y poder conseguir los votos para tener un escaño en un Parlamento que permita tener voz. Eso realmente sirve para poco. Esto no estamos hablando de verlo, ¿no? Que tú tengas el voto en un Parlamento políticamente sirve para poco. Pero bueno, da a conocer que hay gente que es por votación, por tradición, pues sigue ese camino. Ni lo estoy criticando ni nada, es un camino. Claro, a otros tiempos es un camino más social o más, digamos, de contrapoder o de contrasociedad, aunque existe, ¿no? Muchas veces cuadrarlos es muy complicado. Y a eso súmale las personalidades. Luego, cada uno, pues, los líderes van surgiendo, muchas veces de forma natural, y cada uno tiene su personalidad. Y claro, hay que encajarlos también. Y luego hay un peligro subyacente siempre, que es la disidencia controlada. Esto es muy peligroso. Porque claro, a la gente le da la esperanza de que por fin vamos en el camino y además
lo tenemos cerca, a la mano. Aquí hemos tenido, en la España actual, voy a poner dos ejemplos clarísimos, sin ninguna virtud, porque yo con el primero además he tenido algún tipo de relación. Estamos hablando, por ejemplo, de Podemos, y de que surge en un momento determinado, donde era el momento de la concentración de los indignados en todas las ciudades de España, y eso eclosiona y aparece un movimiento, en su momento era más un movimiento social que un partido político. Oye, entra en el Parlamento Europeo y se pone con 72 diputados en el Parlamento Nacional. Y uno podía tener la sensación de que estábamos cerca. Sin embargo, antes de los 72 diputados, antes de los 4 diputados del Parlamento Europeo, eso ya estaba condenado a todas. Porque eso estaba rígido. No voy a extender aquí ahora en las vicisitudes. Otro ejemplo puede ser el Vox. Vale, de un lado muy conservador. Vale, también hace su propuesta y da la sensación de que por fin las ideas conservadoras tienen alguien que es valiente y está dispuesto a decirlo, frente a la derechita cobarde del Partido Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿qué? Al final, ¿qué? Al final te das cuenta de que ellos también van en el tren de la clase política. Ellos también se han subido. Entonces, esta disidencia controlada, muy peligrosa, porque desencanta a mucha gente. Sale la frase de son todos iguales. Desencanta a mucha gente, la desmoviliza. ¿Dónde están todas las masas que salieron con el quinto? La desmoviliza. Y al final deja el camino como un ideal, sin nada. Ahora, por ejemplo, hay personajes teóricos, tampoco voy a dedicar a criticarle, porque no hace lo que pueda y seguramente tendrá su clase. No voy a entrar en eso porque no es mi función. Que es Alice. Alice ha saltado el Parlamento Europeo desde un canal de Telegram. Es decir, estas cosas hay que aprender, que pasan, y intentar reaccionar y aprovecharlas. Posiblemente, si no hay manos negras, acaba entrando en el Parlamento Nacional. Sin embargo, lo que se perece es una disidencia controlada. Que él, claramente, es un instrumento, no sé si consciente o no, lo ponía en un kilómetro, pero es un instrumento de ciertos sectores dentro de las cloacas del Estado que lo utilizan frente a otros sectores de las cloacas del Estado. Y entonces, bueno, pues, como tienen la fuente de información que tienen, que es, lo saben ustedes, lo digo yo, que se llama la Comisaría Central de Información y el Centro Nacional de Inteligencia, como tienen esa fuente de información, pues le pasan lo que necesita para montar escándalos, que es verdad, cuando él denuncia a un corruptor, que lo es, si eso no es una cuestión, sino que va creando a su alrededor una masa de gente que le sigue porque piensa que efectivamente ya estamos en el camino. Sin embargo, se controla. De esto, es decir, lamentablemente yo no quiero ser aguafiestas, pero si el poder te identifica realmente como un disidente, va por ti. No te da garantías, no te da facilidades. Va por ti. O sea, en eso no hay que hacerse ilusiones ni nada. Por eso es muy importante ir creando esos espacios, esas comunidades, relaciones. Es decir, muchas veces, a lo mejor con grupos con los cuales no coincides en todo, pero puedes hacer algún tipo de sinergia, de simbiosis, de aprovechamiento mutuo, porque hay que ir ganando fuerza para poder aguantar, porque en el momento que vean que es un peligro, van a proteger. O sea, eso no nos equivoquemos. No crean que, como las películas lo enseñan, lo de que la policía vaya de madrugada a las casas es una cosa del siglo pasado. En el Reino Unido, hoy, por comentarios en tweets y en las redes sociales, la policía va de madrugada a tu casa. Muchas veces el espacio de resistencia
pues es simplemente vuestro núcleo de amigos. Y a partir de ese grupo de amigos, y se va conectando con otro, con gente, en grupos de Telegram, pues se va creando una. Es complejo luego todo organizar todo eso, ¿no? Pero ese es el camino. Por tanto, lo de la disidencia en ese sentido es fundamental. Sí, bueno, nosotros que, como ya hemos comentado, pues hemos estado estudiando tratados internacionales y profundizando en los derechos humanos, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas dice que la paz y la seguridad nacionales deben lograrse por medios pacíficos. Creo que con la exposición estratégica, bueno, sí, con esa visión estratégica que ha mostrado Valentín, se ve que las políticas de ética actuales y occidentales son absolutamente belicistas. Nada tiene que ver con esta de las Naciones Unidas. ¿Pensáis, me da lo mismo, cualquiera de los tres, que nos dirigimos de cabeza a una tercera guerra mundial? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que lo que acabas de decir es rigurosamente cierto, porque nos quieren convencer en los medios de que hay una guerra en Palestina entre dos países, o supuesto un país y otro lugar que es un supuesto país, pero realmente no, porque la legislación internacional lo que dice es que Palestina es un país invadido, o es una zona invadida. Luego tiene todo el apoyo de la legislación internacional que dice que tiene el derecho a defenderse de esa invasión, mientras que Israel es el país invasor. Entonces Israel no puede alegar que se está defendiendo porque va en contra del derecho internacional. Entonces esto es un poco lo que estamos hablando, cómo los medios nos dan una versión de la historia. En cuanto a la pregunta de si vamos hacia la Tercera Guerra Mundial, pues aquí expertos como Juan Antonio y demás, pues nos dicen que ya estamos en una guerra. Si esta guerra es mundial o no es mundial, pues el tiempo lo dirá. Yo creo que sí. Ahora, si entendemos por Tercera Guerra Mundial una guerra nuclear, lo que espero es que no. Pero si seguimos creyéndonos todas las películas que nos cuentan, pues probablemente terminemos en algo parecido, por lo menos. Utiliza un dicho militar. Se dice que la guerra empieza antes del primer tiro. Antes de tirarse el primer tiro, ya va a empezar. Eso es un poco lo que pasa. Es decir, no hace falta que hayan empezado los tiros para, de hecho, ya se está en la guerra. En el momento que existen esas contradicciones antagónicas por la economía mundial, ya está se arregla. Además es inevitable porque, aunque solo sea por el aspecto defensivo, ya te tienes que poner en guardia. Es decir, si quieres resistir, si no te van a atacar. Y lo que pasa es que, a ver, si alguien está pensando en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde el 1 de septiembre, venga, es decir, ayer escuché a Wagner, vamos a invadir Polonia. Entonces, no, claro, no es el caso. ¿Por qué? Porque la guerra de quinta generación, guerras híbridas, es decir, la fase militar es la última. La fase militar es la última. Antes de ella hay 5 o 6 fases en las cuales ya se están dando toda una serie de operaciones bélicas no militares. La guerra mediática, la guerra económica, la guerra diplomática, los bloqueos, la guerra informativa, la ciberguerra. Todo esto será antes de que realmente comiencen las hostilidades militares. Es más, en la doctrina, por ejemplo, la doctrina llamada la doctrina Gerasimov, del Estado Mayor ruso, que estudió bastante el tema de la guerra híbrida, lo normal, lo ideal, lo que tiene que planificar el Estado Mayor es que la guerra se gane antes de llegar a la fase militar, para que de hecho no haga falta llegar. Es decir, que ya hayas ganado la guerra y no sea ya ni necesario pegar el primer tiro. Entonces, claro, si alguien está pensando en la guerra mundial como la segunda o la primera, pues no va a ser así. Es decir, porque el momento histórico, las condiciones históricas son muy distintas. El mundo ha cambiado. Desde 1939,
el mundo ha cambiado no una vez, ha cambiado varias veces. Porque ya tenemos años, nos hemos dado cuenta ya de estos cambios, pero no los han visto ver. Yo ya creo que he vivido por lo menos 3 en que el mundo cambió. Yo en el año 90, cuando colapsó la Unión Soviética, el mundo cambió. En el 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, el mundo cambió. Es una cuestión vivencial mía. Es decir, fíjate, en el año 39, pues no leí, porque tampoco soy tan mayor, en fin, claro que ha cambiado el mundo. Y ahora, pues, la guerra mundial no es como muchas veces se piensa o no lo sueltan en alguna película. Es decir, no va a haber un día D, hora H, donde va a comenzar la invasión. Nada de eso. Pero ya se está en esas fases de esa guerra mundial. Y es mundial simplemente porque afecta a la hegemonía global, que es el principal valor geopolítico a nivel global. Es decir, mentalmente. Porque el hegemón es global. Y por lo tanto, los que se lo opongan a él también van a realizar una acción global. La guerra va a ser mundial. Ya es mundial. Parecía que era una especie de respiro de Israel para poder centrarse en la guerra de Irán. No sé exactamente qué es lo que pensáis. Históricamente Israel nunca ha respetado ningún alto el fuego. No respeta el alto el fuego sobre el Líbano, no respeta el alto el fuego de este plan, de este alto el fuego de ahora, como tampoco respetó el que hubo hace 2 meses. Así que no hubo otro alto el fuego. Israel históricamente nunca ha respetado el alto el fuego. ¿Por qué? Porque ellos juegan con una impunidad atroz, porque efectivamente tienen de su mano el poder de Estados Unidos detrás. El poder de Estados Unidos no solamente es militar o financiero o político, es también diplomático. Y diplomático significa veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con lo cual, Israel sabe que incumplir un alto el fuego no le va a traer ninguna consecuencia, no se van a mandar cascos azules al territorio, no se va a ver soluciones condenatorias que impidan o que establezcan sanciones o bloqueos, con lo cual la impunidad es absoluta. A ver, esto nos extraña, no debe extrañar, porque es lo que viene pasando desde hace 80 años. Desde 1948, pero sobre todo desde 1967, tras la Guerra de los 6 días, son decenas y decenas las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acuerdos firmados como en Camp David o en Madrid, en Oslo. ¿Se ha cumplido algo? No, nunca. Nunca. Con lo cual, pensar que ahora sí, ¿no? Es decir, ahora después de cambiar, ahora sí de verdad. Es claro, que todavía creamos, de verdad, que un plan que surge del aliado necesario para que Israel haga lo que hace. Porque sin ese aliado, Israel no podría hacer lo que hace. Entonces, pensar que ahora sí será un plan que esta vez sí haga el bueno, es decir, una ingenuidad por nuestra parte muy triste. Muy triste porque lo que nos indica es que de alguna forma, pues esto consigue desmovilizar y desviar el foco de la realidad. La realidad es que la ocupación va a seguir. La realidad es que Israel sigue teniendo la intención de apoderarse de Gaza. De apoderarse de Gaza por quitarse a los palestinos encima, por expansionismo, porque tiene un proyecto económico de crear un hub energético en esa zona, y además hacer efectivo el corredor de David y todo esto, y implantar las reservas de gas que hay en las costas de Gaza. Y a esto se le une que justo en Washington, pues quien gobierna es una promotora inmobiliaria, que es Trump, es Steve Witkoff. ¿Qué es Steve Witkoff? Ningún promotor inmobiliario. Es el yerno, Charles Kushner, ¿a qué se dedica? A la promoción inmobiliaria. ¿Con quién? Con el capital saudí y con la City de Londres. Por eso aparece Tony Blair en los papeles.
son lo mismo, otra vez. Lo de 2020, cuando el acuerdo de Abraham, que volvían otra vez a plantear lo mismo, que plantearon ya esto. Es lo de siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno ve diariamente las imágenes que llegan de Gaza, pues simplemente que haya un respiro, un alto el fuego, cualquier cosa está. Oye, pues, ¿cómo no lo vas a decir? Es que estás hasta un respiro. Es que ya hasta que a veces dice, bueno, por lo menos sé que hoy no me van a llegar las imágenes de los bombardeos de Gaza. O sea, aquellos que están en canales de Telegram y llegan las imágenes, es decir, no voy a describir, tú puedes imaginar el nivel de barbarie, el nivel de barbarie. Entonces, bueno, es decir, desde el punto de vista de cualquiera que tenga valores militares, lo de allí es insoportable. Pero si el reconocimiento de estos se demorara o resultase insuficiente, habrá sin duda que acudir a la movilización ciudadana bajo todas las formas de resistencia, de insumisión y de desobediencia civil posibles, puesto que así es como nos demuestra la historia que han de ser defendidos los derechos. Y me permitiré recordarles que la resistencia, la insumisión y la desobediencia civil son recursos perfectamente legitimados desde el punto de vista democrático. ¿Qué os sugiere esta reflexión? ¿Podéis hablar? ¿Quién quiere más? No tengo nada más que añadir. Esto no has dicho una fecha, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Cuándo? Está en el vídeo, es el vídeo. Está un poco antes de fallecer. De fallecer, ¿no? Javier Cuberta. Sí, bueno, yo voy a seguir algunos consejos de Luis, porque realmente él dice que no quiere tener la razón, pero ha hecho una exposición. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Que bueno, que aporta muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en el sentido, digamos, hay una parte de la reflexión de Puerta que sí que puede parecer que lleva como al conflicto, ¿no? Digamos, a legitimar el conflicto. Pero sí que hay otra parte que sería la parte con la que yo me quedaría, ¿no? Que es esta sacralidad de los derechos humanos, ¿no? Porque en realidad es como si dijéramos los derechos humanos de la forma que es la parte bonita, que no solamente bonita en el sentido de belleza, sino profunda, ¿no? De lo que está diciendo. Que es esta sacralidad, porque en realidad los derechos humanos no los hemos intentado. Es decir, esta legitimidad le viene, yo diría, ¿no? Leyendo entre líneas, yo creo que es lo que está diciendo. Viene porque es la ley, derivan de la ley de la existencia, de la ley del ser. Es decir, lo que se ha llamado también ley natural, pero que este término a mí no me acaba de... Cuando se habla de la ley natural, está como muy... Ha acabado siendo muy distorsionado esto, ¿no? La ley del ser. La ley, diríamos, que es innata y que no hemos inventado. De ahí que él está intentando resaltar, yo sí, creo y pienso, también siento, pero pienso también las dos cosas, que quiere poner en relieve esta sacralidad de estos derechos, ¿no? Y que por ahí, desde esta sacralidad, en todo momento es legítimo defenderlos, ¿no? Defenderlos es, digamos, de lo que sea, de la móvil, siempre, evidentemente, sin entrar en contradicción con los mismos derechos. Que estos derechos, si son reconocidos así, no pueden ser defendidos de violencia, está claro. Pero sí, defenderlos colectivamente a la calle, como se ve, y desobedeciendo todo aquello que vulnera estos derechos, ¿no? Y la parte, diríamos, que yo podría revisar y profundamente, de hecho ya llevo años que intento hacerlo, ¿no? Es la parte, digamos, que nos pueda conducir al conflicto. Es decir, y que este conflicto, si es que en algún momento estamos cerca, pues podamos encontrar la fórmula para resolver, trascenderlo, yo creo, que es
bueno, yo pienso que vuestra plataforma, pues, la verdad es que no es decirlo por decir, me ha gustado porque estáis planteando un camino para trascender esta, es decir, que sea posible la defensa, de cierta manera la lucha, ¿no? Pero desde otro punto que no sea el conflicto propio del responsable. Yo voy a discrepar de todos, pero no tenéis razón. Y respecto a si existen o no existen los derechos humanos y si estamos legitimados para luchar por ellos, yo mi posición es que no me interesa. No me interesa el debate. Porque no creo que es lo más importante si tenemos derechos y si tenemos legitimación para luchar por ellos, sino bajo qué condiciones es eficaz luchar por ello. Podemos luchar todo lo que queramos, podemos sumarnos a cualquier colectivo de lucha, pero si un colectivo muy grande de lucha está enfermo, vamos a conseguir unos resultados nefastos. Y lo hemos visto históricamente. Como grandes colectivos de población han luchado por sus derechos y han construido auténticas monstruosidades. La cuestión no está en si tenemos derechos, que no hay ninguna duda de que los tenemos, ni de si podemos luchar por esos derechos, que no hay ninguna duda que podemos luchar por lo que nos dé la gana. Pero una cuestión que a mí me parece nuclear y esencial es bajo qué condiciones podemos luchar. Y si es primero alcanzar un determinado grado de virtud para poder luchar bien, o si merece la pena luchar por luchar. Ahí es donde yo discrepo con todos vosotros. Aunque es mentira, ¿no? Pero bueno, quería dar mi punto de vista de que me parece más importante el trabajo interior que tenemos que hacer antes de luchar que si tenemos o no tenemos derechos, si podemos o no podemos luchar por ellos. ¿Vale? Pero eso es lo que quería decir. Quiero alejarme un poco de esa posición del colectivo, de la responsabilidad positiva y negativa del colectivo y centrarme en la responsabilidad que hay sin duda. ¿Tenemos derechos? Sí, es evidente que podemos luchar, claro que sí, pero ¿qué es lo más práctico? ¿Luchar por luchar o alcanzar un determinado nivel? Voy a ser un poco ñoño, un determinado nivel de virtud que nos permita luchar de una manera digna. Nada, y estoy de acuerdo con todos vosotros. Voy a discrepar de ti. Los derechos humanos realmente no existen. O sea, nosotros porque nacemos no tenemos los derechos. Los derechos son los que nosotros nos imponemos como seres humanos y defendemos. Esto lo dijimos también en la Universidad Verde y la gente se quedó muy sorprendida. Pero es que realmente, si lo pensáis, estos derechos no existen hasta que nosotros los ponemos en vigencia. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Luis, que primero se requiere un trabajo personal y se requiere la llamada una virtud, como queráis llamarle. Por eso nuestra plataforma no surge del aire. Nuestra plataforma surge de nuestras clases de desarrollo personal y ponemos siempre por delante a cualquier acción nuestro propio trabajo personal. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí, igual sí. Sí, yo me permitiré también ahora discrepar de los dos. Que es que yo sí que pienso realmente que sí que existen, en alguna forma se puede decir que existen, porque siempre ante los derechos humanos, siempre he tenido lo que he dicho antes, esta sensación que no los hemos inventado, que están como, que son inherentes, que han nacido con nuestros, por lo menos, que nacen con el ser, que son derechos del ser mismo, del hecho de existir como humanos, y que en realidad, bueno, hay una buena noticia que ahora hay muchos, no es que sean muchos, sino que hay algunas personas que están, digamos, hablando de algunos animales como, diríamos, personas. Es decir, seres que también de alguna manera son sujeto de derechos en el sentido de que merecen ser respetados, etc. ¿No? Es decir, por lo tanto, es algo que va con el ser. En este sentido, yo decía,
porque siempre he tenido esta sensación. Están escritos desde la noche de los tiempos. Y de alguna manera sí que yo siento y pienso las dos cosas. Esta sacralidad, ¿no? Yo no voy a discrepar con ninguno de vosotros, sino que os voy a dar la razón a todos. Y os voy a trasladar una de las preguntas que nos viene del público y que dice así: ¿tiene límites la responsabilidad individual? ¿Existe una responsabilidad colectiva? Entiendo que la responsabilidad individual tiene el límite que tú le pongas. O sea, tú te haces o no te haces responsable. Ahora, ¿existe ese ente como la colectividad? Existe como concepto, pero en la práctica, en la realidad, ¿qué es la colectividad? Por ejemplo, pongo un ejemplo evidente, pero ¿qué es el pueblo vasco? ¿Son todas las personas que viven en el País Vasco? ¿Son todas las personas que viven en Euskal Herria, en Iparralde y Hegoalde? ¿Son todas las personas que hablan euskera? Etcétera, ¿no? Podemos seguir haciendo diferentes divisiones. ¿En qué punto decimos esto es el pueblo vasco y esto no? Es complicada la cosa. Entonces, ¿tiene responsabilidad el colectivo? Depende dónde pongas el límite. Y en cualquier caso, pues un colectivo hasta un cierto límite tendrán unas ciertas responsabilidades y a partir de ahí, pues a lo mejor no. De todas formas, como el que se hace responsable es uno, pues yo pongo el límite ahí. Bueno, yo voy a recordar a un profesor que teníamos que era muy divertido en el derecho, que nos decía que el derecho es precisión en el lenguaje. Cuando no hay una precisión en el lenguaje, entramos en la sociología, y que con la sociología no hacemos justicia ni ganamos guerras. Pues cuando hablamos de responsabilidad, claro, yo no quiero ser quisquilloso, quien ha hecho la pregunta, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De responsabilidad espiritual, moral, colectiva, política? De responsabilidad. ¿Cuál es el tipo de responsabilidad del que estamos hablando? Porque evidentemente cada plan de responsabilidad va a tener una respuesta distinta. No es lo mismo la responsabilidad legal por nuestros actos, que puede ser de una responsabilidad colectiva, que nuestra responsabilidad política también puede ser colectiva, que la responsabilidad moral de nuestros actos, etcétera, etcétera. Es un terreno muy pantanoso el de la responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista legal. Entonces, yo no creo que haya una respuesta fácil, ¿no? A los grandes problemas de la vida, y este es el tema de la responsabilidad personal y colectiva. Si recordamos los catastróficos eventos del siglo XX, ¿qué es lo que importa más? La responsabilidad individual, si tiene límites, si es colectiva, si el colectivo no tiene responsabilidad. Yo creo que es una pregunta demasiado importante como para definir una respuesta concreta que se pueda extender a todo. Yo creo que igual voy a volver a discrepar de todos vosotros diciendo que lo que realmente me importa es hasta qué punto cada uno de nosotros asume una responsabilidad por lo que hace con su vida. Hasta qué punto es responsable de que Sánchez gobierne o no gobierne, de que se impongan las vacunas o no se impongan, de que ocurran o no ocurran las cosas. Yo creo que, y vuelvo a insistir, que lo que realmente me interesa a mí en este momento de mi vida es hasta qué punto cada uno de nosotros se hace responsable de lo que ocurre. Y de si esas posiciones existenciales en las que echamos la culpa a todos los demás de lo que nos pasa son realmente éticas o no. Como vuelvo a decir la frase esta del Tratado de los Mayores, cuando veas que algo no funciona, ponte en marcha. No le eches la culpa a nadie, no te eches la culpa a ti mismo, ponte a trabajar en esta. Creo que eso es lo que me importa. Es que para sanamente. No, es que es imposible, aunque él quiere, pero yo resulta difícil de discrepar de él. Por supuesto, y creo que la pregunta en este caso sí que hace referencia a la responsabilidad individual. Dice poner límites, y creo que dice a la responsabilidad individual, creo. Que, si recuerdo bien la pregunta. Bueno, está claro, es que todo empieza, yo sí que tengo claro eso,
estoy de acuerdo con Luis que empieza todo, va como en camino siempre, muchas veces lo digo, me da la sensación y el convencimiento que va desde dentro hacia afuera. Pero que, sin embargo, no son aspectos incompatibles o digamos, que entren necesariamente en contradicción. Pero evidentemente, diríamos que la responsabilidad individual siempre es lo anterior. El trabajo, digamos, tiene que partir de dentro, el camino es desde dentro hacia afuera. Eso es lo que yo diría. Y por lo tanto es prioritaria esta responsabilidad individual en el sentido, más allá de si existe o no la colectiva, en todo caso tiene que ser un resultado de la individual. Eso es lo que yo diría. Sí, se ha escuchado. Sí, más allá de la última frase, de que exista o no la colectiva, pues en todo caso hay que entenderla desde este punto, ¿no? Es parte de la individual, ¿no? Es una proyección de dentro hacia afuera, es tal como yo lo entiendo. Pero no son aspectos incompatibles. Voy a discrepar otra vez. Pero recuerdo ahora mismo al profesor Zimbardo, que falleció hace muy poquito, fue el que hizo el experimento en el cáncer de Stanford para, de alguna manera, ensayar este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo la gente puede terminar volviéndose loca y qué responsabilidad tiene, ¿no? Es un experimento largo, pero quiero simplemente centrarme en que dentro de la catástrofe de ese experimento, que terminó en una parte muy mal, porque él reconoció que es muy fácil volver loca a la gente, ¿no? Y él lo consiguió. Él fue la gente que volvió loco a los que hicieron el papel de carceleros y a los que hicieron de presos, ¿no? La parte buena del experimento es que se casó con una de las colaboradoras, ¿no? Pero arrepentido de este experimento, de lo que había conseguido aprender, escribió un libro que se llamaba El efecto Lucifer, ¿no? De cómo transformar a la gente perversa. Pero no se quedó contento con eso y quiso hacer el ejercicio contrario, de cómo cambiar las cosas, cómo iluminar las situaciones, ¿no? Y él explicaba en esta réplica que hizo a su experimento, y tiene mucho que ver con la responsabilidad colectiva, para que un colectivo de una clase que está constantemente hostigando a la niña pelirroja con coletas y la está sometiendo a una situación colectiva de abuso, el cambio radical no es nunca colectivo, es individual. Y basta con que uno de los compañeros de esos 40 diga no me interesa, no me apetece, yo no juego a esto, para que esa dinámica colectiva de abuso se detenga. Entonces, las dos responsabilidades, la colectiva y la individual, son importantes, pero la que cambia realmente el mundo es la individual. ¿Y cuándo era esa discrepancia? Yo es que no veía la pequeña pregunta. ¿Dónde estaba la discrepancia? Bueno, yo sí, aunque soy moderadora, si se me permite la intervención, ¿Vas a discrepar? voy a discrepar. Nosotros, tanto en la formación como en las reuniones, solemos hablar mucho del binomio libertad-responsabilidad, ¿no? Ayer creo que en la mesa redonda también salió a colación. Y lo curioso es que no es necesario ser libres para hacernos responsables, de tal manera que tú puedes hacerte responsables de muchas cosas estando completamente sometido. Y en ese sentido sí creo que eso puede afectar al colectivo, porque cuando tú asumes responsabilidades que no son tuyas y los demás deciden agarrarse a esa victimización a la que tú aludías antes, porque son otros los que siempre se van a hacer responsables de lo propio, sí se crea ahí como una especie de conglomerado de responsabilidad o de falta de responsabilidad que afecta. Yo individualmente me hago responsable o no, pero cuando asumo responsabilidades que no son mías, también el entorno se ve influido por ello. En el momento en el que el individuo, como tú decías, decide solo asumir las responsabilidades propias de sus libres elecciones, los demás tienen que gobernar. Ya nadie va a hacer, ¿no? lo que antes hacíamos. Venga. Vale, no, tú mismo. Total, estamos aquí en familia.
Bueno, pues hablando, bueno, como decía antes, hace un par de años pues estuve cursando la asignatura de ética y bueno, todo esto y justo coincidía con la creación de la plataforma y sobre la reflexión sobre estas cosas. Y a partir de esto, pues todo esto nos llevó a una reflexión que era como un código de conducta basado un poco en el código, en el imperativo categórico kantiano y tal. Bueno, y bueno, que no es la panacea, pero habla de esa libertad, responsabilidad individual. Y entonces este código de conducta que, digamos, es a lo que hemos llegado, pero que no es la panacea, pues dice: me niego a entrometerme en la libertad de nadie. Este sería como el principio de, pues bueno, de aquí empiezo, ¿no? O sea, yo no me meto en la libertad de nadie. Elijo libremente, pero solo aquello que a mí me afecta, redundando un poco. 3. Me responsabilizo de eso que yo he elegido, pero no me responsabilizo de lo que no he elegido. Si me dejan, claro, en la medida de la que pueda. Defiendo mi libre elección. No delego mi elección. Y finalmente, pues colaboraré con aquellas personas y grupos que se guíen por este código de conducta. Es decir, parto de lo individual y luego llegamos un poco al grupo con este mismo código. ¿Cómo es posible que los sanitarios apliquen estos protocolos sin cuestionarlos, ¿no? ¿Y cuál es su responsabilidad en el deterioro y deshumanización de la salud? Perdón, de la sanidad. Luis, piensa ahí. Vamos, queridos. Hola. ¿Cómo es posible que los sanitarios participen de protocolos anticientíficos o aberrantes o incluso perjudiciales? Bueno, eso nos tenemos que preocupar qué tipo de sociedad hemos construido, ¿no? Y qué facultades, qué potestades hemos entregado a las organizaciones sociales, ¿no? Siempre recuerdo con frecuencia que es muy peligroso entregar las actividades básicas de la vida a un ente político. Por mucho que queramos generar un colectivo, una conciencia colectiva, una sociedad organizada, hay cosas como la salud, como la educación, como la seguridad o incluso como la justicia que no tienen que estar en manos nunca, jamás, es mi posición, de estructuras políticas. Ahí es donde perdemos un poco el norte, porque el funcionario va a obedecer las instrucciones. Y aquí hay dos fenómenos. Uno es de obediencia, también está muy desarrollado con Ash, con Zimbardo, con Milgram y con estos grandes psicólogos sociales que explicaron lo atrapados que nos sentimos de la estructura social. Pero también hay una cuestión interna, ¿no? De soberanía interna. Yo siempre intento llevarlo a lo personal, más que a lo colectivo. Por una parte hay un problema colectivo, la estructura política o administrativa de la sanidad, de la educación, de la justicia, todo, nos lleva a comportamientos absolutamente aberrantes y protocolos aberrantes en la justicia, en la policía, todo esto. Pero también una parte interna. Una parte interna. Y es que todos, cuando accedemos a un puesto de trabajo, de jurista, de docente, de sanitario, lo que sea, tampoco tendría posibilidades yo de explicar el por qué ni el cómo, ¿no? Pero terminamos siendo complacientes y negamos la realidad. Y nos falta ese puntito de madurez para entender que estamos comportándonos mal. Y trae ese mecanismo ese mecanismo cognitivo de intentar explicar nuestra conducta y decir, es lo que hay que hacer, si es por el bien de ellos. Sí, lo hemos atado a la cama, pero es que es mejor para él. Lo hemos drogado, lo hemos sedado, lo hemos vacunado por su bien. Intentamos quitarnos esa responsabilidad. Nos falta ese punto de ver el plano más grande. Y eso es algo que nos ocurre a todos. O yo creo que nos ocurre a todos. No conozco a nadie que haya podido sobrevivir a este tipo de presión social. Y que es a lo largo de la experiencia, a lo largo de la reflexión y del trabajo, que llega un punto en el que dices, corto aquí. A algunos les llega en el momento de la jubilación. Tengo compañeros que en el momento de la jubilación dicen,
Pero ¿y cómo los compañeros no se dan cuenta de cómo se hecho? Te ha costado 40 años a ti, y a mí me ha costado los míos, ¿no? Eso no nos hace ni mejores ni peores a unos ni a otros, ¿no? Y a uno le llega en su momento, ¿no? Pero es verdad que se establecen una serie de mecanismos psicológicos para hacernos sentir bien, que nos excusen de lo que hacemos. No se trata, creo yo, de una cuestión de si los sanitarios son buenos o malos, son inmorales, sino es una cuestión de una dinámica social y personal que necesita tiempo. Y llega un momento en el que te caes del caballo como San Pablo, ¿no? Y reconoces otra realidad. Y a partir de ahí ya no te puedes volver a subir al caballo. ¿Son mala gente los que todavía están montados en el caballo? No. Están en su momento. Y necesitan un espacio, necesitan una experiencia. ¿Se caerán antes o se caerán después? Hay que dejarlo. No. Como he dicho antes, por mucho que le expliquemos a alguien que está equivocado, no quiere darnos, quiere tener razón. Pues, no sé de dónde venía la pregunta. ¿Que por qué cumplen con los protocolos asesinos algunos sanitarios? La responsabilidad. Sí, no, ya sé que lo has dicho asesinos. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque probablemente estamos en este mundo para eso. Para aprender de la experiencia, para rectificar, para sanarnos, para sanar a los demás, para... Esto no es un camino fácil, la vida es todo problemas. En la vida solo hay que elegir qué problemas tienes. Pero no hay una parte de la vida que digas, no, yo quiero una vida sin problemas. No, vas a tener problemas igual. Estás soltero, tendrás los problemas de estar soltero. Estás casado, tendrás los problemas de estar casado. La vida constituye una sucesión constante de la posibilidad de elegir qué problemas quieres en la vida, pero no hay más. Entonces, cuando eres sanitario, pues tienes que elegir el problema entre madurar y ser sensato y coherente, o no madurar y ser complaciente. Pero eso es, ¿por qué los sanitarios, los juristas o los policías eligen el mal camino? Porque es parte de la vida. Sí, es una buena pregunta. Y hay un aspecto que de alguna manera Luis lo había dicho también, ¿no? Insistir en un aspecto que es, cada uno está en su momento. Creo que también hay un aspecto que yo lo llamo como de delegación, ¿no? Que de alguna manera es el miedo a la responsabilidad, ¿no? Mejor que decida otro por mí, y así yo no de alguna manera no me tengo que comprometer o no me tengo que asumir, no asumo mi parte. Un aspecto, digamos, el aspecto más escondido que yo llamo de la sumisión. La sumisión tiene un elemento de obediencia. Uno es sumiso porque está siempre con la tendencia de obedecer. Pero también se es sumiso porque buscamos, o la gente buscamos, todos, me meto yo ahí también, he podido caer en esto también, que buscamos el punto de referencia fuera, que me lo resuelva alguien de fuera, de alguna manera, ¿no? Es decir, la necesidad de tener tutores, ¿no? Y eso ocurre en todos los niveles. Es decir, y yo creo que hay parte de eso, es lo que ocurrió durante esta pandemia, ¿no? Es decir, de lo que les ocurrió a la gente que trabajaban en los sitios pues, claves a la hora de decidir esto, ¿no? Pues obedecían, no solamente en el sentido de simplemente de ser sumisos, estar acostumbrados a obedecer a otro, jerarquías, etcétera, que eso también está, sino porque esta necesidad de que otro me resuelva el tema y me diga lo que tengo que hacer. La necesidad del tutor. Y bueno, afortunadamente, yo digo afortunadamente, estamos en una época que esto se acaba. Esto se termina. Dice, se ha terminado la época de los maestros, ¿no? Ya no maestros en el sentido incluso espiritual, ¿no? Es decir, que busquemos el guía fuera, ¿no? Sino que el guía cada vez más es interior. Y estamos entrando en esta, digo afortunadamente, en esta forma de espiritualidad. Y eso es aplicable a todas las áreas de la vida. El Homo sapiens está abandonando esta necesidad de tutores. Y ahí volvemos a lo que se ha dicho tanto de la responsabilidad interior. Luis ha hecho en este congreso este papel, a mí me parece que, bueno, brillante, y lo digo de verdad, ¿eh? Es decir, de volver hacia adentro, ¿eh? Es decir, bueno, es que
A ver, vamos a asumir, no vamos a echar siempre la culpa a los demás, ¿no? Forma parte de esto. Desde la misma manera que se acaban, yo añadiría, de la misma manera que se terminan los maestros, se están terminando los verdugos. Siguiendo en esta línea, teníamos ya una última pregunta porque tenemos que cerrar. Que decía, ¿no? Pues, si la medicina se está convirtiendo en esta aplicación de protocolos, que en muchos casos encima se implementan telefónicamente, sin ver ni tocar al paciente, ¿creéis que en unos años se prescindirá de muchos sanitarios para ser sustituidos por contestadores automáticos o por inteligencias artificiales? ¿Hasta qué punto la colaboración médica con dichos protocolos se volverá en... Pues que se va a tratar de sustituir muchas cosas, en el mundo sanitario, educativo y demás, pues por aplicaciones, tutorías a distancia, etcétera, etcétera, pues es la tendencia que llevamos, pero que se vaya a conseguir o no, como ya hemos dicho aquí varias veces, depende de nosotros, depende de lo que hagamos nosotros. Entonces, poco más me atrevo a decir. Yo respecto a eso sí que evidentemente es la tendencia, pero ahí sí que estoy convencida, y me puedo equivocar, de que esto va a tener un punto de inflexión, ¿no? Va a llegar como a un punto, digamos, culminante, ¿no? y va a haber un giro. Todo incita a que va a haber un giro. Y se va a responder, justamente vamos a responder desde lo más profundo, ¿no? El giro se va a producir desde lo más personal y profundo, no desde este interior. Vaya, estoy convencido. Yo estoy convencido de que es una meta imposible, sustituir al ser humano, hablar de estos monstruos de la inteligencia artificial, que no son inteligencia ni artificial, ni es nada, es procesamiento, el cálculo, el rapidez y poco más. Pero son las eternas promesas de esa expectativa del materialismo dialéctico que hay siempre, de que podemos construir una sociedad mejor, de que podemos organizar, que podemos tomar el control. Eso no ha existido nunca. Eso es como hablar del fuego helado o de oxímorones de ese tipo. Nos lo está contando gente que es incapaz de organizar su propia vida. Es incapaz de organizar su propio partido político. Es incapaz de hacer la más mínima gestión. Nos promete de un mundo tecnológico, controlado, supervisado. Yo creo que eso son una especie de una mezcla entre propaganda y chapa que nos quieren dar, ¿no? De provocaciones. No provocar, no necesitamos, nosotros nos organizamos. Y ves, los que organizan, dice que vas a organizar tú, que vas a hablar de inteligencia artificial, de protocolos médicos. Yo creo que eso simplemente es una especie de marketing, de estrategia, de seguir RQR con su posición existencialista, el materialismo lo puede todo. Yo creo que ese tipo de discursos hay que dejarlo de lado. Llegará algún momento en que la atención sanitaria sea automatizada. Es probable que algún funcionario o algún político monte un chiringuito de esos. Pero seguiremos preguntando a nuestra madre qué es lo mejor para el mal de estómago, seguiremos preguntando al vecino qué me puedo poner para este dolor o para esta otra cosa, y seguiremos buscando médicos independientes que nos comprendan personalmente. ¿De que va a haber dos caminos? Sí. El del totalitarismo y el de la libertad siempre van a ir ahí. Por mucho que nos cuenten la historia esta de que, bueno, vamos a poner un sistema que va a hacer las mamografías a distancia. No las sabes hacer ni de cerca como para hacerlas a distancia, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es el debate racional entre seres humanos y lo que es la propaganda política. Y creo que ahí, en este tipo de cosas de que vamos a imponer una educación libre, gratuita, creo que eso es propaganda y hay que distinguir lo que es la propaganda y lo que es el debate. Sí, entiendo que el actual tema de la inteligencia artificial es una burbuja que tarde o temprano va a explotar por una razón muy simple, porque las empresas que lo están probando están dejándolo, porque dicen que no retornan los supuestos beneficios que se les prometen. Como dice Luis, esto es propaganda para venderte sistemas
para hacer creer a las empresas que sus problemas los van a solucionar con esta llamada inteligencia artificial, que evidentemente cualquier experto en el campo reconoce que no es inteligencia. Para mí, simplemente en este momento no podemos hablar de inteligencia artificial porque esa artificialidad simplemente no tiene conciencia. Entonces, si falta la conciencia, ya no podemos hablar de inteligencia. No sé si queréis añadir algo más o cerramos esto. Venga. No, simplemente yo me fiaría de estas propagandas de la inteligencia artificial o la ¿cómo se diría? Tecnificación, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cáncer, no tecnificación, o sea, la confianza en la tecnología. En el tema del cáncer, que es un debate eterno, y nosotros personalmente pues, estamos en muchos juicios y muchas cosas de estas de la sanidad electrónica. El cáncer, si miramos las cifras reales, con tanta tecnología y tanta cosa, cada vez hay más casos de cáncer, cada vez hay casos más graves de cáncer, más rápidos, cada vez hay más muertes por cáncer, es decir, son cifras oficiales, ¿no? Y cada vez el coste sanitario del cáncer es mayor, per cápita, es decir, no mayor porque hay más casos, sino mayor porque cada caso cuesta más dinero. Decía que de la tecnología de las vueltas a esas cifras, entonces me fiaría de que eso es viable, pero por ahora no.